ejercicio nos dice lo siguiente: y igual a 2 seno de x más coseno de 3x. Como podemos ver, hay una suma, y recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces debemos hallar la derivada de 2 seno de x y la derivada de coseno de 3x. Entonces decimos que y', es decir, la derivada, es igual. Como podemos ver, aquí hay 2 seno de x, entonces sacamos la constante, que es 2, y hallamos la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Ahora más coseno de 3x. Miremos que aquí hay dos funciones implicadas, es decir, debemos usar la regla de la cadena. Entonces tenemos que una función z, que voy a llamar z, igual a coseno de un u, y decimos que u va a ser igual a 3x. Ok, ya tenemos esta función, z igual a coseno de u con u igual a 3x, que es lo que tenemos aquí. Si reemplazáramos u por 3x me daría esta misma. Entonces decimos que de z de x va a ser igual a de z de u por du de x. Ok, entonces tenemos que hallar de z de x. Entonces debemos hallar de z de u y de u de x. Es como si canceláramos esto y nos queda de z de x. Entonces debemos hallar de z de u. ¿Quién es de z de u? Hallémoslo por aquí. De z de u, es decir, la derivada de z con respecto a u, es igual. Tenemos que esto es coseno de u. La derivada de coseno es menos seno de u. Ok, ahora sí hallemos de u de x. De u de x es igual, es decir, debemos hallar la derivada de u con respecto a x. Entonces la derivada de 3x es 3. Entonces me queda que de z de x va a ser igual a de z de u. De z de u es menos seno de u. Menos seno de u, pero ¿quién es u? 3x. Por du de x. Pero du de x es 3. Entonces esto me va a quedar igual. Mandamos este 3 para acá al lado izquierdo. 3 menos 3, porque hay un menos, lo multiplicamos por el 3, menos 3 seno de 3x. Ok, entonces esto es lo que me daría la derivada de coseno de 3x. Entonces me da menos 3 seno de 3x. Entonces, borrando todo esto, me queda menos 3 seno de 3x. Ok, entonces, ya habiendo hecho esto, procedamos a borrar y veamos de una forma cómoda la solución. Entonces, esta es la solución del ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente: y igual a tangente de ax más b. Veamos que aquí hay dos funciones implicadas. La primera, que voy a llamar y, que es igual a tangente de un u. En este caso voy a llamar u a ax más b. Y la segunda función es u, que va a ser ax más b. Ok, entonces recordemos la regla de la cadena. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces es como si canceláramos estos dos y nos quedara de y de x. Pero no podemos decir que es como si canceláramos, porque son como símbolos, es decir, es la notación de derivada, no es un número, simplemente es la notación de derivada. Ok, entonces hagamos este procedimiento. Primero debemos hallar de y de u. Entonces, ¿quién es de y de u? Entonces debemos derivar y con respecto a u. En este caso no es x, es u. Entre la derivada de y con respecto a u, entonces me queda de y con respecto a u es igual. La derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. En este caso es de u. Secante al cuadrado de u. Ahora debemos hallar ¿quién? De u de x. Entonces la derivada de u con respecto a x es igual. Notemos que este es mi u. Mi u es ax más b. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser la derivada del primero, que es a, y la derivada del segundo, en este caso la derivada de b, que es una constante, es 0. Entonces quedaría a nomás. Entonces, digamos que esto es igual de y de x
es igual a dy de u, pero dy de u es secante al cuadrado de u por du de x, pero du de x es a. Entonces, reagrupándolo, reorganizándolo, decimos que esto es igual a que multiplica a secante al cuadrado de u. ¿Pero quién es u? U es esto, ax más b. Entonces, esto es ax más b. Ok, y así es como queda el ejercicio. Queda la derivada de tangente, la derivada de y igual a tangente de ax más b es igual a secante al cuadrado de ax más b. Ok, prosigamos con otro ejercicio. El ejercicio me dice lo siguiente. Sea f de x igual a seno de x partido 1 más coseno de x. Y nos piden determinar la derivada de este cociente. Entonces rápidamente recordemos la derivada de un cociente. Entonces f partido g, su derivada es la derivada del primero, es decir, f por g sin derivar, menos la derivada de g por f sin derivar, partido g elevado al cuadrado. Entonces, ya sabiendo esta definición de derivada de un cociente, vamos a proceder a resolver nuestro ejercicio. Ok, la recordamos, eliminémosla. Entonces me queda f' de x, es decir, la derivada de esta función va a ser igual a la derivada del primero, entonces seno de x, la derivada de este, por el segundo sin derivar, es decir, 1 más coseno de x, menos, ahora sí, la derivada del de abajo, es decir, 1 más coseno de x prima por el de arriba sin derivar, seno de x. Ahora, todo esto partido por el de abajo al cuadrado, en este caso es 1 más coseno de x elevado al cuadrado. Ok, y esto va a ser igual, f' de x va a ser igual a la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x, todo esto multiplicado por 1 más coseno de x, menos, vamos aquí, ahora sí calculemos la derivada de esto. Entonces la derivada de esto es la derivada de 1, que es 0, y la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Todo esto multiplicado por seno de x. Ok, esto partido por 1 más coseno de x al cuadrado. Ok, ahora sí procedamos a efectuar esta distribución de coseno de x. Me va a distribuir todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, me lo va a multiplicar al 1 y al coseno de x. Entonces decimos que f de x, es decir, f' de x, va a ser igual a coseno de x que multiplica a 1 y coseno de x que multiplica a coseno de x. Entonces, coseno de x por 1 es coseno de x y coseno de x por coseno de x es más coseno al cuadrado de x. Ahora sí, menos por menos es más seno al cuadrado de x. Todo esto partido por 1 más coseno de x al cuadrado. Como podemos ver, en el denominador no hemos hecho ningún cambio, sigue siendo el mismo, ya que no hemos efectuado esta exponente de 2, no hemos hecho nada. Entonces decimos que esto es igual, f' de x es igual. Como podemos apreciar, tenemos coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x. Entonces rápidamente recordemos esa identidad trigonométrica que nos dice que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, esto es igual a 1. Ok, recordémosla aquí en un cuadrito, en un pedacito, y tengámosla presente. Entonces esto nos haría mucho más fácil y sencillo este problema. Entonces si tenemos que coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x es 1, sencillo nos queda coseno de x más 1 partido por coseno de x más 1, todo esto al cuadrado. Ok, ¿y esto a qué es igual? Y esto es igual. Entonces, como podemos ver, aquí es como si tuviéramos esto elevado al exponente 1. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Cancelamos una unidad aquí, es decir, una unidad aquí y una unidad aquí. Entonces, si lo cancelamos, me queda 1.
en el numerador y en el denominador me queda coseno de x más 1. Ok, y este es la solución de nuestro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio sobre este tema. El ejercicio nos dice lo siguiente: calcular la derivada de y, que es igual a seno de 2x por coseno de 3x. Entonces, como podemos ver, hay un producto de funciones, seno de 2x y coseno de 3x. Entonces vamos a proceder a recordar la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto viene de la siguiente forma: la derivada es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ok, ya habiendo recordado esta fórmula del producto, recordemos otra usando la notación de Leibniz, que es igual a e de x de u que multiplica a b. Esto va a ser igual a de u de x por b más de b de x por u. Esta es la notación de Leibniz, pero básicamente es lo mismo, de u de x por b y de b de x por u. Es lo mismo. Ok, puedes usar cualquiera de las dos, la primera y la segunda. A mí me gusta usar la primera para más comodidad. Ok, ya sabiendo esto, hagamos nuestro ejercicio. Entonces, la derivada de y, es decir, y', va a ser igual a la derivada del primero, que es seno de x, seno de 2x', la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, seno de 2x. Ok, y esto va a ser igual. Notemos que aquí hay dos funciones implicadas. Esta es la función seno y esta es la función 2x, es decir, debemos usar regla de la cadena. Entonces, la derivada, entonces decimos que la derivada de seno de 2x es la derivada del seno, que es coseno de 2x, por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de 2x, la derivada de 2x es 2. Todo esto multiplicado por 2. Ok, por coseno de 3x más, ahora sí calculemos la derivada de coseno de 3x. Entonces aquí dos funciones implicadas también. Una es coseno de 3x y la otra es la derivada de 3x. Entonces la derivada del coseno de 3x es menos seno de 3x. Y la derivada interna, es decir, la derivada de 3x es 3. Todo esto que me multiplica a seno de 2x. Ok, entonces y' va a ser igual a 2 coseno de 2x que multiplica a coseno de 3x más, en este caso no es más porque hay un signo negativo dentro del paréntesis, entonces me queda más multiplicado por menos es menos. Este 3 lo pasamos para acá para que nos quede una forma organizada, menos 3 seno de 3x que multiplica a seno de 2x. Ok, y esta es la solución de nuestro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio a continuación. El ejercicio nos dice lo siguiente: sea y igual a cotangente al cuadrado de 5x. Como podemos observar, hay dos funciones implicadas, dos no, tres para ser exactos. Está cotangente de 5x, está 5x y cotangente al cuadrado de 5x. Entonces, para hallar esta función, recordemos rápidamente el uso de la regla de la cadena. Entonces, vamos a hallar la derivada de dy de x. Entonces, esto es dy de un u por du de x. Para ser exactos, mi y va a ser igual a cotangente al cuadrado de un u. En este caso voy a llamar u a 5x, entonces de un u. En este caso ya no va a ser 5x sino u, y mi u va a ser igual a 5x. Ok, pero notemos que esta función y, cotangente al cuadrado de x, tiene dos funciones implicadas. Entonces vamos a resolver esta función de aquí, la derivada de esto. Entonces la derivada de mi nuevo y
la derivada de mi nuevo y, pongámosle y1, la derivada de mi nuevo y, es decir, y1, la derivada de y1, entonces y1' es igual a la derivada de cotangente al cuadrado de u. ¿Pero quién es la derivada de cotangente al cuadrado de u? Es 2 cotangente de u por la derivada interna, es decir, la derivada de cotangente, en este caso la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de u, por la derivada interna que sería en este caso 1. Y esta y1 es derivado con respecto, esto sería de y de 1 con respecto a du. Y esto es igual a 2 cotangente de u por menos cosecante de u, cosecante al cuadrado de u. Y ahora sí, calculemos du de x. Entonces, du de x va a ser igual, la derivada de 5x es 5. Ok, entonces, reemplazando rápidamente aquí, decimos que de y de u, es decir, aquí es y1. Aquí es y1, pongamos y1 aquí. Entonces, bueno, este es de y de x porque es la función original y este va a ser de y1 de u, que es en este caso como hemos partido las dos funciones. Entonces me queda de y1 de u, me queda igual a 2 cotangente de u, que multiplica a menos cosecante al cuadrado de u. Esto es de y1 de u. Ahora sí, todo esto multiplicado por du de x, pero du de x en este caso es 5. Todo esto multiplicado por 5 y esto va a ser igual. Entonces este 5 está multiplicando, lo pasamos para acá. Esto es 10. Aquí hay un signo menos, lo ponemos aquí de primero porque ahí es un producto. Entonces 5 por 2 es 10 cotangente de u, pero ¿quién es u? U es, en este caso es 5x, cotangente de 5x que multiplica a, como ya pasamos el menos para este lado, entonces esto multiplica a cosecante al cuadrado de u. Pero ¿quién es u? Ya lo dijimos, u es 5x. Ok, y así es como hemos finalizado nuestro ejercicio. Esta es la derivada correspondiente de y igual a cotangente al cuadrado de 5x. Veamos otro ejercicio sobre este tema. El ejercicio nos dice lo siguiente: sea y igual a t seno de t más coseno de t. Como podemos apreciar, hay una suma en esta función. Entonces la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces decimos que y', es decir, la derivada de y es igual. Como podemos apreciar, en la primera expresión hay un producto de funciones. Entonces la derivada de un producto es la derivada del primero, es decir, de t, por el siguiente sin derivar, más la derivada del segundo. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, más la derivada del segundo, es decir, la derivada de seno de t, por el primero sin derivar. Listo, ya habiendo resuelto o la forma en que quedaría este primer término, ahora sí nos queda más la derivada del segundo término. Hagámoslo de una vez. La derivada de coseno de t es menos seno de t. Y listo. Entonces decimos que esto es igual. Y' es igual. La derivada de t es 1. Es 1 por seno de t más, ahora sí, la derivada del seno de t es cos de t, que multiplica, en este caso, a t. Esto menos seno de t. Ok, esto es igual. 1 por seno de t es seno de t más este t acá de este lado, me está multiplicando, lo paso de este lado, t cos de t menos
seno de t. Entonces observemos que aquí hay un seno de t positivo y aquí hay un seno de t negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Los podemos cancelar, es como si tuviéramos 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 10 menos 10, 0. Siempre va a ser 0, entonces esto es igual a t cos de t. Y así es como nos queda la solución de la derivada de y. Ok, vamos a resolver otro ejercicio sobre este tema. El ejercicio me dice lo siguiente: sea y igual a que multiplica a raíz cuadrada de coseno de 2x. Entonces apreciemos que aquí hay un producto de funciones, pero nos podemos dar cuenta también que a va a tomar el papel de una constante. Entonces simplemente y' va a ser igual a por la derivada de raíz de coseno de 2x. La derivada de esto. Ok, entonces tenemos que esto es igual a por la derivada de coseno de raíz de coseno de 2x. Raíz cuadrada de coseno de 2x. Entonces esto es igual a la derivada de esto es como, hagámoslo por ejemplo aquí. Esto es raíz cuadrada de coseno de 2x. Esto es igual a coseno de 2x elevado a la 1 medio. Esto me quiere decir la raíz cuadrada de coseno de 2x. Entonces debemos hallar la derivada de esto. Entonces la derivada de esto es igual a 1 medio coseno de 2x a la menos 1 medio, porque es menos 1. Entonces 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio por la derivada interna, es decir, la derivada de coseno de 2x, que en este caso es menos seno de 2x, por la derivada interna, que en este caso es 2x, es decir, la derivada de 2x es 2. Ok. Y esto va a ser igual a la constante a, que multiplica a 1 medio 1 sobre 2. Como es coseno de 2x a la menos 1 medio, quiere decir esto es coseno de 2x a la menos 1 medio, es la raíz cuadrada de coseno de 2x. Pero como está un exponente negativo, entonces me va a quedar acá abajo. Entonces pasémoslo acá abajo. Coseno de 2x a la 1 medio. Acá quedaría positivo, ya que lo cambié al denominador. Entonces todo esto multiplicado por menos seno de 2x, todo esto multiplicado por 2. Y esto va a ser igual. Este 2 me está multiplicando toda esta expresión, entonces lo puedo pasar para este lado. O simplemente cancelarlo con este 2 que me está dividiendo. Entonces cancelo este 2 porque es un producto. Lo puedo hacer, entonces cancelando este 2 me queda más cómodo, me queda a. Entonces me queda menos, pasemos a multiplicar este menos con este a, menos seno de 2x partido por raíz cuadrada, ya que está elevada a la 1 medio. Y está elevada a la 1 medio quiere decir que es igual a raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de coseno de 2x. Ok, y así es como ha quedado la solución de nuestro ejercicio. La derivada de y, que es igual a raíz coseno de 2x, es igual a menos, entonces y' es igual a menos seno de 2x partido por raíz cuadrada de coseno de 2x. Ok, vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio me dice lo siguiente: sea y igual a que multiplica a 1 menos coseno al cuadrado de x partido 2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces recordemos una identidad trigonométrica que me dice que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, esto es igual a 1. Y si despejamos seno al cuadrado de x, vemos que esto es igual a 1. Este coseno está sumando, lo paso al otro lado a restar. Ok, y básicamente es lo que tenemos en este paréntesis, dentro del paréntesis. Entonces vamos a transformar esta expresión. Esto me queda igual a
que multiplica, entonces y, un momento, aún no he derivado, aún no he comenzado a derivar, simplemente estoy transformando esta función. Entonces esto es igual a 1 que multiplica a, en este caso 1 menos coseno al cuadrado de x, que es lo que tenemos aquí, esto es seno al cuadrado, pero ya no es de x, es de x medios. Y es todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos que esto es igual a que multiplica a seno al cuadrado es igual a seno a la 4 de x medios. Entonces ahora sí procedamos a empezar a derivar. Entonces la derivada de y es y' igual, dejamos la constante que es a y calculamos la derivada de seno a la 4 de x medios. Entonces esto es, la derivada de esto es 4, que es el que estaba en el exponente, por seno a la 3, ya que estaba en 4, entonces lo bajo a 3, de x medios, por la derivada interna, que es la derivada del seno, en este caso es coseno de x medios, por la derivada interna en este caso es x medios, la derivada de x medios es 1 medio, todo esto por 1 medio, todo esto por 1 medio, entonces esto es igual, este 1 medio está a este lado, lo pasamos a este lado para que nos quede de una forma más cómoda de ver la expresión. Entonces me queda a medios que multiplica a 4 seno a la 3 de x medios por coseno de x medios. Ok, y así es como nos queda nuestro ejercicio, nos queda de una forma rápida y sencilla. Veamos algo por aquí. Este 4 nos está multiplicando también esta expresión, entonces lo podemos multiplicar a este lado. Entonces me queda que esto es igual. 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces me queda 2 por a, 2a, que multiplica ¿a quién? A seno a la 3 de x medios por coseno de x medios. Ok, y así es como nos queda la solución de este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio sobre este tema. El ejercicio nos dice lo siguiente: sea y igual a tangente de 1 menos e a la x partido 1 más e a la x. Entonces, como podemos ver, hay dos funciones implicadas. Una, que es la función f de x, que voy a llamar u, y la otra, que es tangente de u. Entonces la derivada de y es igual, y' es igual a la derivada de tangente de u. ¿Pero quién es tangente? La derivada de tangente es secante al cuadrado de esta función, que es 1 menos e a la x partido 1 más e a la x. Todo esto multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de 1 menos e a la x partido 1 más e a la x. Y esto sería igual a secante al cuadrado de esta función. Esta no cambia porque ya la derivé. 1 más e a la x. Todo esto multiplicado por la derivada de esta. Pero, ¿quién es la derivada con respecto a x de esta función? Como podemos ver, hay un cociente. Entonces rápidamente recordemos la regla del cociente. Esto es igual a la derivada del primero, es decir, 1 menos e a la x prima por el segundo sin derivar, es decir, 1 más e a la x menos la derivada del segundo, es decir, la derivada de 1 más e a la x por el primero, que es 1 menos e a la x sin derivar, 1 menos e a la x. Y todo esto partido por el de abajo o el segundo al cuadrado, 1 más e a la x al cuadrado. Ok, ahora sí decimos que esto es igual
a secante al cuadrado de toda esta función, 1 menos e a la x y 1 más e a la x. Todo esto multiplicado por la derivada de 1 menos e a la x es la derivada de 1, que es 0, por eso no lo pongo, y la derivada de menos e a la x, que es ella misma, menos e a la x. Todo esto me multiplica 1 más e a la x. Ahora, menos 1 más e a la x. Bueno, vamos a calcular la derivada de 1 más e a la x. La derivada de 1 más e a la x es la derivada de 1, ya que es una constante, la derivada de una constante es 0, más la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es ella misma, e a la x. Todo esto que multiplica a 1 menos e a la x. Y esto está partido por 1 más e a la x al cuadrado. Ok, ahora sí decimos que esto es igual a secante al cuadrado de esta función, 1 menos e a la x partido por 1 más e a la x. Esto que multiplica, ahora sí simplifiquemos la expresión. Menos e a la x por 1 es menos e a la x. Ahora, menos e a la x por e a la x es menos e a la 2x. Ya que tienen la misma base, es decir, e, podemos sumar sus exponentes. X más x es 2x. Ahora, menos e a la x por 1 es menos e a la x. Ahora, menos e a la x por menos e a la x es más, porque menos por menos es más, e. Sumamos sus exponentes, ya que tienen la misma base, entonces x más x es 2x. Y esto partido por 1 más e a la x al cuadrado. Ok, se nos redujo el espacio. Entonces vamos a borrar a este lado. No borremos. Digamos que esto es igual. Ok, borremos esto para no confundirnos. Listo. Y decimos que esto es igual a secante al cuadrado de esta función, 1 menos e a la x partido por 1 más e a la x, todo esto multiplicado por. Ahora sí procedamos a simplificar la expresión. Veamos si hay términos semejantes y operemos en suma o resta según convenga. Entonces, notemos que menos e a la x y menos e a la x son términos semejantes. Entonces me queda menos 2e a la x. Ok, ahora tenemos menos e a la 2x y más e a la 2x. Entonces es como si tuviéramos menos 1 más 1 es 0, menos 2 más 2 es 0. Y así, si son las mismas cantidades, una misma cantidad con el opuesto da 0. Entonces estos dos se me cancelan y me queda menos 2e a la x partido por 1 más e a la x, todo esto al cuadrado. Ok, el ejercicio nos dice lo siguiente: sea y igual a cotangente de e a la x más logaritmo natural o neperiano de x. Entonces podemos ver que aquí hay una función f de x que voy a llamar u. Entonces u va a ser igual a e a la x más logaritmo neperiano o natural de x. Entonces debemos calcular la derivada de y, es decir, debemos calcular de y con respecto a x. Pero esto es igual a de y de u por de u de x. Entonces debemos hallar ahora dos cosas, de y de u y de u de x. Entonces divide y vencerás. Vamos a dividir este problema en dos derivadas y venzamos el problema. Entonces de y de u es igual, calculémoslo por aquí, de y de u va a ser igual a la derivada
de y, pero con respecto a u, es decir, y me habría quedado como cotangente de u, y u va a ser e a la x más logaritmo natural de x. Entonces de y de u va a ser la derivada de y, es decir, de esta, pero con respecto a u. Notemos que aquí no hay x, sino que en este caso es u. Entonces la derivada de cotangente de u es menos cosecante menos cosecante al cuadrado de u. Ahora calculemos la derivada de u con respecto a x. De u de x es igual. Vamos a calcular la derivada de u, pero con respecto a x. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de e a la x es ella misma, e a la x, más la derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento, es decir, de x, sobre ella misma. Entonces, la derivada de x en este caso es 1 y ella misma pues es x. Entonces me queda de u de x igual a e a la x más 1 sobre x. Entonces, sabiendo estas cosas, decimos que de y de x es igual a de y de u, pero de y de u es menos cosecante al cuadrado de u, menos cosecante al cuadrado de u. Pero ¿quién es u? U es e a la x más logaritmo neperiano o natural de x por, ahora sí, de u de x. Pero ¿quién es de u de x? Es e a la x más 1 sobre x. E a la x más 1 partido x. Ok, organicémoslo de tal forma de que este quede acá al comienzo. Entonces me va a quedar un menos que está por fuera, menos e a la x más 1 partido x por cosecante al cuadrado de toda esta expresión, e a la x más logaritmo natural de x. Ok, entonces de y de x, es decir, la derivada que nos exigían de cotangente de e a la x más logaritmo natural de x, es igual a menos e a la x más 1 partido x, que multiplica a cosecante al cuadrado de e a la x más logaritmo natural de x. Ok, no siendo más, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de estos tan interesantes. Hasta pronto.